Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro, representante de Rankia en Colombia, y hoy vamos a abordar el siguiente tema. ¿Cuál será la situación económica en el año 2023? Y la respuesta por aquí la tiene Miriam Sánchez y también nos acompaña Quasar. Quasar, ¿cómo han estado? Hola, feliz año. Todo muy bien, con ganas de empezar Excelente. y bueno, ya hablar de año que está empezando ya. Sí, 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 no, igual, todo bien, gracias a Dios, como se lo comentaba ahí en la previa a mi querida Miriam, pues bien descansado, pero con mucho trabajo, pero eso pues siempre es bueno, ¿verdad? Y aquí pues gustoso de estar con el equipo de Ranking una vez más y con Miriam para ir platicarles cosas bien importantes con relación al año nuevo. Siempre hay mucho optimismo, ¿verdad? Cuando empieza el año, está toda esta cuestión de qué va a pasar y que... Entonces, bueno, ahí vamos a ir aportándoles todo lo que es de relevancia para este nuevo año calendario. Y más con el contexto económico que tuvimos el año pasado, a la espera de que este año las cosas cambien un poco más. Quasar, háblenos un poco sobre el broker para, para la audiencia, por favor. Claro que sí, rápidamente les voy a compartir pantalla para hacerles una muy breve presentación de quién es Pepperstone. Pues básicamente Pepperstone es un broker a nivel global, el cual pues tiene sus orígenes en Melbourne, Australia, ya hace más de 10 años, por allá del 2010, tenemos, pues, gracias a Dios, la confianza de más de 300,000 clientes a nivel global, lo cual, pues, obviamente esto es un reflejo, ¿no? De lo bien que se hacen las cosas en Pepperstone. Una de las cuestiones de mayor relevancia al momento de seleccionar la institución financiera con la cual vas a estar operando, pues, es la seriedad con la que ellos manejan su día a día, ¿no? Y esto, pues, se ve a través de las regulaciones con las que cuentan. Pepperstone cuenta con 7 regulaciones, estas a lo largo del mundo, y esto pues una vez más avala a la seriedad y obviamente les da una seguridad a los clientes que le permiten la confianza a Pepperstone de ser su broker con relación a lo que, y que va mucho en línea, ¿no? Con la gran cantidad de clientes que confían en Pepperstone, pues hemos recibido, somos altamente galardonados por así decirlo, cada año recibimos premios. Más recientemente estuvimos, de hecho, en México, en la Ciudad de México, donde aquí Rankia nos otorgó el premio al mejor broker de Forex. Una vez más, pues esto siendo no más ni menos que el reflejo de las buenas condiciones y del buen broker que viene siendo Pepperstone. Otra cosa bien importante que muchas de las veces, pues, tiende a ser de interés, ¿no?, para la clientela es, pues, las plataformas bajo las cuales pueden operar. Obviamente, pues, lo más reciente, lo más novedoso, pues, es que ya ofrecemos, que de hecho ya tenemos meses, ¿no?, ofreciendo, el acceso a la plataforma TradingView, ya pueden operar en esta. Una de las cosas que sucedía mucho, en el trading minorista era que pues obviamente la gente hacía su análisis en TradingView para posteriormente ir a otra plataforma y ejecutar las operaciones. Bueno, pues con Pepperstone ya pueden hacerlo esto de manera directa y sin complicación. Obviamente también ofrecemos las que son más comunes en el ámbito que obviamente pues había sido anteriormente como MetaTrader 4 y 5, y ofrecemos así Trader, una cual pues es bastante amigable para las personas que apenas empiezan a operar. En cuanto a las cuentas de trading, las cuentas a través de las cuales pueden llevar a cabo sus operaciones, ofrecemos dos tipos de cuentas, esto obviamente otorgándole la flexibilidad dependiendo de qué tipo de trader sea usted. Obviamente pues está la cuenta estándar, la cual pues va encaminada a un perfil un poco menos activo, por así decirlo, y esta simple y sencillamente funciona en base al spread. Mientras que para aquellas personas que sean un poco más activas en su operativa y quieran buscar spreads todavía más bajos, que obviamente la cuenta estándar pues contiene ya o presenta spreads bastante competitivos, pues la cuenta Razor funciona a base de comisiones, y esto obviamente permite que se baje todavía aún más el spread y les permite pues operar de manera un poco más activa y pues también muy probablemente en marcos de tiempo más bajos. Y por último, aquí nada más un breve reflejo en cuanto a los spreads, como pueden observar en pantalla, pues bastante competitivos. Ahí de momento, pues en el euro frente al dólar estadounidense, muy cercano de ese nivel de 0 pips. Por consiguiente, pues una vez más, como lo comentaba, pues excelentes condiciones de trading en las cuales ofrece Pepperstone, y además pues tienen la seguridad de que están hablando o lidiando con una compañía la cual es bastante seria. Esto una vez más, pues a través o el mero reflejo de todas las regulaciones con las que contamos a nivel global. Y ya por último, les recuerdo que de momento estamos
manejando una promoción para aquellas personas que aperturen y depositen dinero en una cuenta de trading con Pepperstone, pues se les estaría otorgando ahí acceso a la plataforma de trading al estilo de cuenta Pro. Obviamente ahí aplican ciertos términos y condiciones, sin embargo, pues es la promoción que estamos manejando de momento. Y bueno, ya con esto termino esta breve introducción a quién es Pepperstone. Le cedo el micrófono a mi querida Miriam para ya empezar a adentrarnos un poco más a las cuestiones pues económicas. Muy bien, muchas gracias, Cuásar. La verdad es que es muy interesante lo que has dicho, así que, bueno, por supuesto que todos los que estáis viendo el webinar, echarle un vistazo porque la verdad es que merece la pena. Así que vamos a comenzar. Como muy bien habían estado comentando mis compañeros al principio, es empezar el año y, bueno, pues todos con ilusión a ver si el año va a ser mejor, qué es lo que vamos a poder esperar, un poco los nuevos propósitos para el año 2023, que no solamente nos lo hacemos a título particular, también los bancos centrales se los hacen, empiezan ya a ver cómo podemos salir de esto, qué es lo que podemos esperar, en qué factores nos tenemos que fijar, qué objetivos son los que se quieren alcanzar. Así que vamos a ir repasando todo, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues al final quiero que tengamos muy focalizado también, no solamente lo que vamos a esperar, que lo vamos a estar repasando, sino principalmente qué tipo de información le vamos a dar una mayor importancia, porque sé que hay a mucha gente que le pasa, que empieza el año o van pasando los meses, sabemos que en el calendario económico tenemos mucha información, muchos datos que se publican. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer siempre es darle prioridad a lo que realmente nos importa, a las noticias que más pueden generar movimiento y muchas tendencias del mercado van a estar configuradas a raíz de esos fundamentales que se publiquen. Así que, bueno, vamos a ver todo esto y, por supuesto, sí que os animo a que podáis preguntar todas las dudas que tengáis, que desde aquí, bueno, pues vamos a estar encantados de poder resolver todas esas preguntas. Y nada, bueno, pues vamos a arrancar. Ya sabéis, lo que se trata sobre todo es que terminemos hoy la sesión con las cosas muy claras, las ideas muy claritas y bueno, pues ya iremos actualizando en próximos meses, pero por lo menos ahora mismo tener claro qué es realmente lo que nos importa, porque ya voy a dando un adelanto y es que esta semana ya tenemos una noticia también importante por parte de Estados Unidos, datos de inflación, que luego voy a estar explicando y que, bueno, pues al final la inflación va a seguir siendo importantísima y crucial para que grandes instituciones como la FED pues puedan tomar decisiones en relación a la política monetaria. Vale, entonces, bueno, dicho esto, lo primero de todo, yo creo que es importante que hablemos también de China. Estamos todos muy pendientes de China con esa reapertura económica que están realizando y están queriendo realizar. Sobre todo yo al final lo que lo veo es un poco, ahora os explico por qué pienso así, pero es un poco un acto de desesperación por intentar reflotar también la economía. China ya sabéis que no ha seguido la campaña de vacunación como a lo mejor estamos acostumbrados a ver en otras economías occidentales. Entonces, ha tenido nuevos rebrotes en los últimos meses, con lo cual pues, se han visto obligados a llevar a cabo cierres económicos. Y eso, pues, no solamente es perjudicial para China, ¿vale? Quiero que tengamos en cuenta que al final la economía es global y cuando estamos hablando de las economías más importantes, principales referentes, pues ya sabéis, China, Estados Unidos, si China sale afectada, tenemos que ser conscientes de que, al fin y al cabo, grandes producciones, exportaciones se llevan a cabo en China. Entonces, si en China hay problemas, pues en otras economías también los va a haber. Entonces, quiero que valoremos un poco la situación primero que nos encontramos, porque es lógico y lo tenemos que pensar así. La evolución económica de China también va a afectar a muchas otras economías. Luego, además, ha habido algo que se ha publicado mucho y ya sabéis que siempre estamos pendientes de grandes empresarios, también referentes, que dan su opinión. Yo creo que no hay nada mejor que un empresario de una gran multinacional para dar opiniones a nivel económico y bueno, pues ellos son los que muchas veces mejor saben cómo va la situación económica o qué es lo que se espera, porque muchos ya empiezan a adelantarse. Entonces,
pues uno de ellos es Bill Gates. Entonces ha hecho una serie de declaraciones que luego me gustaría que las contrastáramos también con lo que vamos a estar viendo ahora y lo que vamos a estar deduciendo. Sobre todo para ver si dice lo mismo o no. Yo creo que nos va a ayudar un poquito también para poder guiarnos en ese sentido. Vale, entonces, bueno, tenemos el primer punto, como os digo, lo más sonado ahora mismo es China, con el tema de que poco a poco pues están quitando esas medidas tan estrictas que habían establecido en base a la pandemia. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema? Sí que se ha visto, no convence, ahora lo vamos a ver porque ahí lo tenéis, la OMS, por ejemplo, no están muy convencidos al respecto, pero sí que China lo que quiere, lo que está intentando al menos, es dar una imagen de que ya está todo pasando, de que ya se está saliendo de esa situación tan crítica. Entonces, ahora mismo es como si tuvieran una necesidad brutal de querer dar una imagen de que ya ha pasado todo y que ahora lo que importa es crecer como sea, a toda costa. Claro, fijaros, como nos dice ahí, por ejemplo, últimas declaraciones que se han dado, ahora mismo, por ejemplo, pues se está pidiendo un esfuerzo importante para poder ya pasar como sea a la otra fase. Entonces, claro, estamos hablando de que hace muy poquito tiempo la situación era muy crítica en China, estamos hablando que hace muy poquito tiempo, ya como he dicho, el tema de la campaña de vacunación, que ahora mismo en la mayor parte de los países, y seguramente yo ahora lo hablo con vosotros, y vosotros mismos, pues me imagino que al menos la mayor parte pensará, bueno, ¿quién no se ha vacunado ya? O la mayor parte, o al menos los países han puesto a disposición de toda la población las vacunas para que la gente se vacune cuanto antes y poder salir de esta. Entonces, hay otras economías, sobre todo pues muchas economías asiáticas, como ya os digo, como es el caso de la China, que no han llevado a cabo, digamos, este proceso de vacunación. Entonces, pues ahora les está, como se dice en España, pillando un poquito el toro. ¿Qué pasa? Bueno, esto era lo que quería decir, porque bueno, aquí puedo dar opiniones, podemos pensar todos en base a los datos que salen, pero fijaros que declaraciones como la Organización Mundial de la Salud, ellos mismos lo han dicho. De hecho, los últimos datos que han salido publicados de China sobre las infecciones, las muertes, no se lo cree ni la OMS. ¿Vale? Ellos ya lo que han dicho es que pues dudan de eso, como lo veis que aparece ahí, la falta de transparencia. De hecho, por ejemplo, pues ya no solamente la OMS, para que nos hagamos una idea, la Unión Europea no confía en estos últimos datos que ha publicado China y lo que han decidido es poner controles a los pasajeros que vengan de allí. Entonces, al final, la reapertura, como aparece ahí, yo creo que además está muy bien definido. El tema de que es un poco caótica, es como de repente mucha prisa por empezar el año, por abrir la economía cuanto antes para que China no salga tan perjudicada y lo que aparece, pues lógicamente hay mucho temor todavía de que, bueno, sí se ha abierto la economía, pero no se sabe hasta qué punto va a durar esto, porque hay mucho temor de que si al final la situación empeora y no es tan buena como nos han hecho creer ver, pues que la economía puede volver a frenarse, incluso se pueden volver a establecer límites. A ver, fijaros que siempre ha habido, sobre todo en los últimos años, ha habido como mucho enfrentamiento, ya lo sabéis, entre China y Estados Unidos, un poco por la lucha de intentar ser la primera potencia mundial. Yo recuerdo cuando empezó todo el tema del coronavirus, hubo un problema importante y es que Estados Unidos perdió mucho terreno, parecía que China estaba ya ahí a la cabeza, parecía que había, entre comillas, ganado a Estados Unidos y parece como si es como la lucha de a ver quién va primero. Si os fijáis, ahora mismo hay una diferencia muy grande entre China y Estados Unidos. Cuando veíamos cuando empezó la pandemia que Estados Unidos iba claramente por detrás y estaba en una situación muy, muy complicada, China iba muy bien. Ahora nos encontramos todo lo contrario. China está en una situación bastante complicada y poco a poco Estados Unidos se ha convertido, ahora hablaremos también de este tema, en una de las economías que más seguridad y más tranquilidad están dando. De hecho, hablaremos también de ello, los últimos datos de empleo siguen siendo muy buenos. Es una economía que a pesar de las subidas tan fuertes de tipos de interés que ha estado mostrando, pues tiene una solidez bastante importante. Y es muy lógico pensar que, lógicamente, a esto China pues, no le haga mucha gracia. Entonces, esa prisa un poco por reabrir
Está bien el hecho de, bueno, quizás pues ver las expectativas de cara a una recuperación o que poco a poco se intente salir de esto en 2023, pero veremos hasta qué punto. Y es importante que sigamos también muy de cerca últimos datos de China. ¿Vale? Ya no solamente los datos que salgan del PIB y demás, sino que también sigamos muy de cerca todo el tema de la pandemia, del coronavirus, sabiendo que este país aún no lo ha superado en ese sentido. Fijaros, más cosas. Sí, por otro lado, también quiero que tengamos en cuenta, por ejemplo, con respecto a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, también como otro dato, por aportar más. Realmente es, bueno, un poco lo que ya he estado diciendo yo hace un momento. Ahora mismo la economía que más seguridad está aportando y que más tranquilidad y, lógicamente, pues si nosotros tuviéramos que elegir, oye, qué divisa, o bueno, no solamente qué divisa, en general, en qué economía, en qué país es mejor invertir, nos vamos a quedar, lógicamente, con la estadounidense, que es la que más fortaleza ha mostrado. Como dice ahí, no es ni la china, no es la europea ahora mismo, bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Los últimos datos sí que, de inflación sí que mostraron una bajada. Tenemos que ir repasando todo esto todavía un poquito más, ver cómo puede afectar al tema de la inflación más a largo plazo, los datos del PIB y, lógicamente, pues somos más que conscientes que la economía europea no es tan fuerte y no es tan estable como la economía estadounidense. Entonces, también es un punto importante y saber que, por lo menos en lo que estamos ahora mismo empezando el año, la que más seguridad y la que más confianza va a estar dando va a ser, por supuesto, también la estadounidense, que ahora vamos a ir repasando también esa información. Pero quiero que tengáis en cuenta este punto de China, porque sin duda, al final, muchas fábricas están en China, muchas exportaciones a todo el mundo se hacen desde China. Entonces, si en China hay problemas, pues esto también se va a ver reflejado en parte en otras economías. Así que, bueno, dicho esto, vamos a Quería, pasar con el siguiente. Sí. antes de que te me pases al siguiente punto, me gusta mucho que hayas aperturado este evento, mi querida Miriam, con China, porque definitivamente ya no podemos hablar de la perspectiva global económica y excluir a China. Es definitivamente parte, es un motor clave del desarrollo económico y totalmente acertada la cuestión de que pues hay que ser un poco críticos en el aspecto de la información que viene o procede de China, porque definitivamente algo que ha mostrado el gobierno de China, pues es no tener la total transparencia en cuanto a la información que sale y pues obviamente pues los datos ahí que están resultando de la pandemia pues pueden ser bastante opacos, oscuros o a comparación de lo que la realidad pudiera estar siendo. Ahora, definitivamente China va a afectar de una u otra manera el 2023. Desde mi punto de vista, obviamente, sí, las cuestiones del coronavirus extienden presiones, generan que no se pueda desarrollar el ámbito económico, estás hablando que estás perdiendo uno de los tres motores principales de la economía global. Por consiguiente, esto nos pudiera dejar en una situación un tanto precaria desde el punto de vista que muy probablemente sí van a bajar los precios de las materias primas y toda esa cuestión y la inflación puede bajar, pero hay otra cuestión, otra parte de la inflación la cual pues muy probablemente se va a mantener un poco más renuente y estás perdiendo crecimiento económico. Por consiguiente, eso nos pudiera llevar a un caso en ese escenario en el cual estaría dándose lo que vendría siendo la esta inflación, ¿no? Obviamente menor crecimiento y todavía con presiones inflacionarias y eso pues es bien, es uno de los escenarios en los cuales pues a nadie les gusta. Ahora, por el otro lado, en el caso escenario de que logren resolver toda esta cuestión de la pandemia y salgan fuertemente a demandar materias primas, insumos, eso nos puede poner en otro problema. ¿Por qué? Porque esto pudiera generar que una vez más suba el petróleo, suban todos los energéticos, todas las materias primas, por consiguiente dándole una vez más una base, otro empujón a la inflación, la cual pues obviamente ahorita ya está de como un fenómeno un poco más diferente desde el punto de vista en el cual ya se está permeando en otras áreas, no solamente es, bueno, pues se subieron las gasolinas, toda la principal, ¿no? Ya está en la cuestión de servicios, en los sueldos, en las rentas. Y por consiguiente, pues eso sería otro empujón, en el cual obviamente como termina sucediendo la inflación es algo que entra por alguna parte, por algo, vamos a ponerlo por una vereda y posteriormente empieza a llenar. Quiero que lo vean como, no sé, como un laguito, ¿no? Que por algún río empieza a llegar el agua y obviamente una vez que ya hay mucho,
pues se permea, ¿no? Se amplía a otras áreas. Y ese pudiera ser otro problema, que complique todavía aún más la cuestión de combatir a la inflación y que tengan que mantenerse los tipos de intereses a nivel global a un mayor nivel y que eventualmente esto nos lleve a una situación en la cual, pues desafortunadamente vivimos en una economía en la cual durante las últimas décadas, pues ha sido altamente dependiente del costo del dinero inexistente o bastante barato, y ahí es donde pudiera empezar a verse grietas más complicadas en la economía que, pues una vez más, hemos durante los últimos años, pues sido totalmente dependientes. El crecimiento ha sido muy dependiente de lo que los bancos centrales le han permitido ser. Entonces, pues hay problema por un lado, por el otro. Entonces, definitivamente el 2023 no se va a quedar para nada detrás de las complicaciones. Es uno en el cual, bueno, que obviamente ahí Miriam ahorita nos va a ir guiando hacia los otros puntos, los cuales son clave. Pero sí, China va a ser uno en el cual muy probablemente de una u otra manera te va a poner ahí una encrucijada que pudiera generar volatilidad en los mercados. Sí, estoy de acuerdo. Y además que es que, como muy bien dices, que por un lado está claro que si China no está bien, es imposible que la economía esté recuperada, al menos en mayor parte, así que tenemos que seguirlo muy de cerca. Y hay mucha gente que ocurre que, como estábamos todo el 2022 hablando de la inflación, hay mucha gente que piensa que, bueno, ya está bajando la inflación, en los últimos meses ha seguido bajando, este jueves si baja y se confirma. Hay mucha gente que con eso piensa que, bueno, ya está todo hecho. Y es verdad que nos espera un 2023 bastante intenso, con mucha información y decir que no ha terminado para nada todos los problemas, porque después de la inflación van a venir posibles problemas de recesión que vamos a estar también controlando ahora. Entonces, ni mucho menos ha terminado todo esto. Digamos que es un poco el comienzo y el esfuerzo por las economías de tratar de hacer que todo poco a poco vaya volviendo a la normalidad y se restaure en valores previos y más seguros a los que nos encontrábamos antes de la pandemia. Así que, bueno, dicho esto, entonces vamos a ir comentando más cositas, porque como muy bien ha estado diciendo Quasar, efectivamente tenemos todavía más información, no solamente tenemos a China, China es un punto importante, es un pilar importante, pero lógicamente, como ya hemos estado comentando, y quiero que tengáis muy claro, ¿vale? El 2023 no es que sea un año ya sencillo, porque como he dicho hace un momento, hay mucha gente que piensa que, a ver, en 2022 hemos estado todos los meses pendientes de la inflación, a ver si a raíz de esa subida incesante de los tipos de interés, que ya lo habéis visto, Estados Unidos se ha pasado durante meses subiendo 75 puntos básicos los tipos de interés. Entonces, parece que luego ya una vez que se alcanza un techo y han empezado a bajar y hemos visto que de momento durante ya varios meses esos datos de inflación han ido cayendo, hay gente que piensa que ya está, pero hay un trasfondo. Al final, esta medida que se ha adoptado de subir los tipos de interés tan rápidamente, aunque ahora ya se ha dicho que aunque se van a subir, ya no se van a subir con tanta fuerza. Se ha dicho además que se espera alcanzar y superar el 5%. Quiero que veamos también, y ahora vamos a ir viendo todo esto, bueno, el listado que tengo aquí colocado, una subida de tipos de interés tan fuerte no es algo positivo a nivel económico, porque sí que es verdad que arreglaría la inflación al darle un mayor valor al dinero, pero va a afectar en puestos de trabajo, datos de empleo, aunque ahora de momento no hemos visto todavía reflejo en Estados Unidos, que eso también ha sorprendido un poco, porque los datos, lejos de estancarse o de empeorar, siguen mejorando, pero no tenemos que confiarnos, ¿vale? Y no hay que confiarse porque a pesar de esa mejora en los datos, digamos que es algo más bien temporal y se espera que a lo largo de 2023 sí que la economía estadounidense, al igual que otras economías, entren en recesión. Ya hemos estado hablando que, en principio, nos lo han dicho, bueno, nos lo ha dicho Powell también, desde la Reserva Federal nos lo han estado comentando. Es cierto que siempre, a nivel político, se intenta ser como muy optimista, ¿vale? Muy malas situaciones que realmente está mal todo. Entonces, siempre intentan no ser negativos directamente, ser un poquito más conservadores y demás. Entonces, ellos siguen diciendo que, bueno, se espera una recesión leve, que va a ser fácil salir. Eso ya iremos viendo según los datos que se vayan publicando. Pero a pesar de los datos buenos que han ido saliendo de empleo, ellos se han esforzado una y otra vez en decir que a pesar de esos datos, que es muy probable que sí que se entre en recesión en
2023. Entonces, no nos vamos a confiar ahora mismo, además, el hecho de que el dólar haya cogido mucha fuerza en 2022 es por la política monetaria tan estricta que han empleado, aunque no van a bajar la guardia y, como digo, los tipos de interés no se van a bajar, ya lo han dicho, por lo menos en 2023 no va a haber bajadas en los tipos. Se pueden estancar, se pueden mantener por encima de ese 5% que han dicho, porque se espera una subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión. Eso ya nos lo han comentado. Pero, vale, nos han dicho que no se esperan bajadas durante el 2023, pero sí que se quiere relajar un poco más la situación, es decir, ya no vamos a continuar con esas subidas, sino que llega un momento en el que también tenemos que observar de todo lo que hemos estado haciendo durante el año anterior, a ver si va teniendo su efecto. Entonces, el hecho de que podamos ver retrocesos en el dólar es algo más que normal. ¿Vale? Es lógico, el dólar está cogiendo muchísima fuerza durante el 2022 por esa política monetaria que he dicho, que ha sido muy estricta, por la gran confianza que ha generado la economía estadounidense, de entre otras economías, ha sido de las que más fortaleza ha mostrado y, como digo, la que, al menos de las que más confianza ha generado. Entonces, es normal que si dentro de que la política monetaria de por sí se mantenga estricta, pero se rebaja un poquito, se modera un poquito, ya no se suben tanto los tipos de interés, pues es probable que ese dólar tan inflado que hemos estado viendo se vaya también relajando un poco. Vale, entonces, por si lo veis en los gráficos, que es un efecto totalmente también normal y que no estamos hablando de cambios de tendencia o que el dólar se hunda o que el dólar se vaya ya o que vaya a caer, no, estamos hablando de un poquito de normalización. Entonces, bueno, dicho esto, os comento, a ver, lo primero que aparece, lógicamente, ya lo sabemos, va a haber mucha incertidumbre en el 2023, porque al final se quieren alcanzar unos objetivos. El hecho de que vaya bajando la inflación está muy bien, tenemos que seguir pendientes. Yo lo que aconsejaría es que tampoco nos tranquilicemos, es importante que todos los meses vayamos siguiendo esa inflación. Sin ir más lejos, como ya os he comentado, para el próximo jueves se van a publicar los datos de inflación de Estados Unidos. Se espera una caída, creo recordar que es hasta el 6,1, algo así por ciento. Viene bien que lo sigamos revisando, ¿vale? No demos por hecho que, bueno, ya como ha seguido cayendo, seguro que este mes cae más y ya no me preocupo, no. Importante, tenemos que seguirlo también muy de cerca. Asegurarnos va a ser una noticia que, lógicamente, también en los gráficos pues, pueda seguir generando también bastante volatilidad, así que tenemos que estar muy atentos. Con lo cual, por lo menos ahora también dice a principios de año, pero bueno, yo creo que en general, sobre todo, principalmente lo que es la primera mitad de año para ir viendo cómo evoluciona, la segunda mitad de año ya lo iremos viendo porque eso es en función de los datos que se vayan publicando, si al final se va afianzando todo, eso ya lo tendremos que ir repasando. Y ya sabéis, al final lo que he dicho, pues una subida tan fuerte de los tipos de interés para intentar arreglar la inflación va a estropear otras cosas, lógicamente. Sí. Datos del PIB, que también tenemos que seguir muy de cerca. Los datos del Producto Interior Bruto va a ir unido con los datos de empleo, entonces sabéis que el PIB es lo que mide el hecho de que una economía pueda entrar en recesión, pueda entrar en desaceleración económica, así que también es algo que nosotros pues, tenemos que ir siguiendo y tenemos que repasar, con lo cual, como nos dice también en la diapositiva, se espera recesión tanto en la economía estadounidense como en la europea. Ahora ya depende un poco de que le echemos aquí un poquito de sentido común, en base a ya no solamente la evolución del año 2022, sino si nosotros en realidad hemos seguido y conocemos bien las diferencias entre la economía estadounidense y la europea, nos vamos a dar cuenta que la economía estadounidense es sin duda, por lo menos a día de hoy, mucho más sólida y mucho más estable que la europea. ¿Vale? Bueno, ya solamente si nos fijamos desde que empezó la pandemia, la gestión, los problemas, tiene mucha más rapidez en la actuación, mucha más flexibilidad, sin duda, la economía estadounidense que la europea. Entonces, Quiero claro, añadir un si punto ahí hablamos de porque se me hace bien recesión, importante pues lo eso, más normal. porque definitivamente le has dado ahí al tino, ¿no? Estados Unidos tiene un beneficio en el cual, pues obviamente todo el flujo de toma de decisiones es muchísimo más central y fluye muchísimo más rápido y de manera más fácil, mientras que Europa, pues está en una complicación que obviamente, pues tiene ciertas entidades las cuales sí controlan para todos y luego otras entidades se encargan nada más de ciertas partes, por consiguiente, pues es muchísimo más complicado coordinarse, ¿no? Y hacer que eventualmente sí se llega a la coordinación que se requiere para tomar las decisiones necesarias,
pero pues toma muchísimo más tiempo y eso pues obviamente viene a un costo, ¿no? Bien, bien interesante eso. Se tarda mucho. Eso es que el problema yo lo veo igual, se tarda demasiado y al final es poner de acuerdo a varios países. No es lo mismo que Estados Unidos, que al final pues toman las decisiones y ya está. Eh, Entonces es verdad que la Unión Europea, bueno, sí tiene sus cosas positivas, lógicamente, pero también tiene sus cosas negativas. Y una de las cosas negativas es esa rapidez de actuación en situaciones en las que es necesario que se tomen las decisiones ya, pues se tarda mucho más. Entonces, además es una economía lógicamente más débil, tiene menos riqueza que la estadounidense. Entonces, pues claro, si hablamos de recesión, a mí la lógica me dice que la economía europea podría entrar en una recesión más grave que la estadounidense y a Estados Unidos le costaría menos salir. Además, también, bueno, algo que vemos muy claro, Estados Unidos no tiene ningún problema a la hora de subir los tipos de interés, porque bueno, ya lo decía Powell, yo voy a seguir subiendo los tipos hasta que esto se arregle y no voy a parar de subir los tipos de interés. Sin embargo, la Unión Europea, cuando decía que iba a subir los tipos de interés, por ejemplo, en las últimas declaraciones que hicieron por noviembre o diciembre, yo ya les vi como con mucho miedo, como bueno, venga, vamos a subir los 50 puntos básicos, pero queremos que quede muy claro que en cuanto haya un mínimo riesgo de recesión, los dejamos de subir. Entonces, es algo que la economía estadounidense no lo ha hecho así. La economía estadounidense nunca ha dado a entender que tenemos miedo de que entremos en recesión, vamos a ir viendo cómo va todo, dejamos de subirlos en el caso de que haya algún problema. Les he visto mucho más decididos, como que tuvieran mucho más margen. Luego es verdad que se pueden equivocar, que les puede ir mal, pero ahí sí que hay una diferencia bastante importante. Entonces, la economía europea no es en plan de voy a subiros todo lo que haga falta, sino bueno, poco a poco voy a probar a subirlos, a ver si así conseguimos hacer frente a la inflación, pero voy a ir repasando bien todo lo que ocurre para que al mínimo riesgo no nos la juguemos. Entonces, eso también muestra claramente la debilidad que tenemos por parte de la economía europea. Entonces, claro, ahí al final, ¿quién va a salir antes de la recesión? ¿Qué se puede librar más de la recesión? ¿Quién va a sufrir menos las consecuencias? Pues la economía más fuerte, lógicamente. Fijaros, por ejemplo, causas principales, bueno, no es que haya insuficiente crecimiento chino podría dificultar que se ejerza motor de la economía global. Esto es lo que he estado comentando. Lógicamente, pues con todo esto de la recuperación que estamos hablando, pues por eso tenemos que seguir tanto a China, porque si hay problemas en China, al final es uno de los motores principales de la economía a nivel mundial. Así que si hay problemas en China, pues todo esto que estamos hablando de la recuperación, lógicamente, se puede retrasar más, puede haber más complicaciones. Por eso es tan importante que todos estos datos siempre los vayamos siguiendo, complementándolos muy de cerca con la situación que nosotros mismos nos encontremos también en China. Así que, bueno, causas principales. Venía ahí otro apartado que también quería comentar, que dificultan el crecimiento económico, que dificultan también el tema de la posibilidad de entrar en recesión, de la inflación. Uno de los problemas más importantes no solamente ha sido la subida generalizada de precios, sino uno de los principales ha sido pues esa subida también precisamente en los precios de la energía, pues por ejemplo incentivado también por la guerra entre Rusia y Ucrania, que es algo que también ha afectado mucho, ya lo sabéis, los precios del petróleo, este 2022 se dispararon. Entonces también es verdad que el petróleo ya ha ido cayendo, de hecho ahora mismo como tal se encuentra por debajo de niveles en los que estaba antes de empezar con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero hay otras commodities, otras materias primas que se han seguido manteniendo también bastante elevados. Entonces, por ejemplo, el gas natural y demás, estamos muy pendientes de ver si la cosa se puede ir poco a poco tranquilizando. También algo que ha afectado, ya sabéis, ya hemos estado hablando de ello, no solamente el tema de los precios de la energía, sino también las subidas en los tipos de interés de los bancos centrales. Sin duda, además, esto es una de las causas principales. ¿Por qué hay riesgo de recesión? Que sí, que es verdad que los precios de la energía han afectado mucho, pero de manera directa, al final, cuando los bancos centrales suben los tipos de interés con una fuerza tan importante, pues todos sabemos que hay unas consecuencias. Y ellos son conscientes de, bueno, sí, estamos arreglando esto, pero somos conscientes que nos vamos a cargar otra cosa, que ya arreglaremos en su momento
cuando llegue pues, ese momento. Pero bueno, pues es una causa, lógicamente, que está desatando ese riesgo de poder entrar en recesión y de los problemas económicos que se puedan derivar también de cara al 2023. Y luego, bueno, pues como ya he estado diciendo, los problemas del coronavirus, que aunque en muchos sitios ya parece que lo tenemos bastante superado dentro de lo que cabe, ya no pensamos tanto en ello, pero de cara a otro tipo de economías sí que tenemos que prestarle atención, ¿vale? No a nivel nacional, sino un poco, pues ya más ver la situación en China y estar atentos pues de cara a esa reapertura económica que se pueda dar. Así que, bueno, un poco como resumen de esta primera parte, como nos aparece, en principio tampoco esperamos grandes resultados, ¿vale? Tampoco esperemos que va a repuntar la economía este año 2023. Más bien, yo creo que va a ser un año en el que primero hay que hacer frente, hay que consolidar el tema de la inflación, eso sí que está claro, y luego también pues tenemos que hacer frente a los problemas que puedan surgir de recesión. Más que un año en el que se tenga que prestar mucha atención al crecimiento económico, es un año en el que vamos a tener que estabilizar la economía. El poder estabilizar la economía, el evitar que se produzcan caídas importantes, desaceleraciones importantes, dejar todo estable y ya una vez podamos llegar a esa situación, pues ya sí que poco a poco ir pensando en un crecimiento económico. Pero como nos aparece ahí, se esperan datos más bien planos, a la espera de que no haya caídas muy fuertes, nos aparecen leves caídas trimestrales, sobre todo a principios de año, ¿vale? Que es, yo creo que al final tenemos que darle como un poquito de margen. Es muy reciente la bajada de la inflación, estamos un poco ahí de nuevas y estamos ahí un poco a la expectativa de, vale, la inflación ha bajado, ¿qué va a pasar ahora? ¿En realidad va a bajar tanto el PIB como dicen? ¿Se va a entrar en recesión? ¿Va a ser de verdad una recesión leve? Entonces estamos ahí a la espera de ver qué efecto es el que genera esa subida de tipos de interés de las principales economías a nivel mundial. Y va a ser pues unos meses de observación, de ir echándole un vistazo, de poder llevar un seguimiento bastante claro. Y si el día de mañana al final ya tenemos la certeza y decimos, vale, sí, la economía ha entrado en recesión, ahí ya en ese caso ya será pues cuando estemos pendientes y no habrá tanta incertidumbre, más que nada porque ya los bancos centrales y demás pues empezarán a tomar medidas para intentar hacer que ya pues se salga de esa desaceleración económica y ya sí pensar en el crecimiento económico, que es lo que vendría después. Quiero Así añadir que, aquí brevemente, mi estimada, que el periodo que toma en que se filtre o en que tenga el impacto una decisión de política monetaria es de 12 a 15 meses, ¿sí? El primer incremento que se celebró en Estados Unidos no sucedió sino hasta marzo del sí. 2022. Por consiguiente, todavía estamos en ese periodo de rezago en el cual las decisiones que se tomaron anteriormente todavía están por llegar a la economía. ¿Por qué es esto? Porque obviamente las decisiones, las tasas de nivel, las tasas de interés a nivel federal, pues obviamente no es rápidamente lo que a ti se te otorga si tú como consumidor vas y pides o recibes un préstamo. Es un proceso en el cual se pasa a las instituciones, a los bancos y luego los bancos eventualmente lo pasan a quien necesite de ese dinero. Y obviamente no todas las personas están todo el día o todos los días pidiendo un crédito, ¿sí? Por consiguiente, es un proceso el cual no tiene un impacto económico de manera inmediata. Por consiguiente, estamos todavía a la espera definitivamente de que empiecen a verse los resultados de una política monetaria más restrictiva. Ahora, la gran complicación va a estar en el frente inflacionario. Definitivamente no hay otra. ¿Por qué? Porque a partir de este es donde se pueden ya sea ajustar para incentivar o van a tener que mantenerse restrictivas las cuestiones de política monetaria. Ahora, obviamente, como lo hemos observado recientemente, la principal, sí, pues ha pasado en el caso norteamericano, pues de un 9.1%, ahorita ya están las expectativas que pudiera estar en un 6.5%, aproximadamente más de 2% se ha visto una reducción. Sin embargo, en la subyacente, la cual una vez, como lo comentaba, pues es un poquito más difícil, esta apenas ha logrado bajar un 1% de su pico. Por consiguiente, pues todavía está esa parte que va a ser muchísimo más difícil de deshacerse. Para como mero ejemplo, pues es una vez que empieza la gente a pedir incrementos de sueldos y salarios, eso no es como el precio de la gasolina que, pues si hoy fuiste a la gasolinería, ah,
pues estaba a $4 el galón, o bueno, en el ámbito europeo no sé por cuánto, por litro, euros. Y lo puedes ver al siguiente día y a lo mejor hay un cambio. Sin embargo, un sueldo, un incremento de sueldo, el costo de una renta, ¿sí? Esos no son tan fáciles de deshacerse y una vez que empiezan las expectativas, las perspectivas de las personas, necesito este incremento, voy a solicitar y si el mercado laboral se mantiene bastante ajustado, ¿qué viene siendo esto? Que no hay mucho desempleo. ¿Qué pasa cuando no hay desempleo? Pues obviamente hay muchas, o cuando hay también muchos puestos laborales abiertos, pues uno tiene un poder de negociación. Me voy a otro, pero necesito que me des un incremento. Necesito que me des un incremento. Por consiguiente, toda esa parte está, ahora sí que, pues no facilitando mucho el trabajo de que la principal pueda reducirse. Y una vez más, todavía se mantiene, está bastante elevada, apenas ha bajado ligeramente con relación a su pico y ahí es donde va a estar el gran problema que puede generar que sí, pues a lo mejor y si continúa cayendo el petróleo, pues van a ver a la inflación principal pues bajando significativamente. Sin embargo, ya las personas están con la cuestión de las rentas, con la cuestión de los sueldos y salarios, y eso ahí es donde está un poquito más difícil deshacerse de esa parte. Hablando un poquito de la otra cuestión de la Unión Europea, definitivamente como unión, yo creo que les ha otorgado un gran poder desde el punto de vista que los ha vuelto un participante muchísimo más relevante, más poderoso en el ámbito global a que si estuviera hablando cada una de las partes o naciones a modo individual. Sin embargo, pues yo creo que es un proyecto el cual hasta que no haya una mayor inclusión desde el punto de vista fiscal, que obviamente pues, la cuestión monetaria ya existe, pero que haya una gobernabilidad todavía más unida, es bien difícil. Es un proyecto el cual va a ser pues complicado desde el punto de vista porque pues a lo mejor y lo que le conviene a uno no le conviene a otro y luego si el que está a cargo de ciertas decisiones es uno y no le compete al otro y no puede hacer el otro, pues es ahora sí que una serie de personas las cuales pues están con muchos choques diferentes en cuanto a lo que quieren, ¿no? Y eso pues una vez más pues los postula o los deja de una manera en una postura un poquito más difícil de hacerle frente cuando se presentan a esos retos, ¿no? Económicos. Y bueno, yo creo que eso suma ahí los dos puntos que me resultan de bastante interés ahí en lo que se había comentado anteriormente. Sí, nada más estoy de acuerdo porque es verdad que es algo que es un hecho, es decir, la Unión Europea va a tener que arrastrar con eso porque no es fácil poner de acuerdo a tantas economías. Además, siempre ocurre, por ejemplo, sabemos, a ver, sí, hay muchas economías, pero al final la que más manda, por decirlo así, es la alemana. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues no todas están al mismo nivel, que eso también es un problema. Hay algunas economías que tienen problemas económicos, pero si la economía tiene los problemas económicos, no sé, imaginemos Italia, Grecia, España, solicitan algún tipo de ayuda. Si Alemania o otras economías que a lo mejor no están en una situación más favorable no las necesitan o no lo consideran oportuno, pues al final cada uno va a reparar su casa. Entonces, pues es un problema. Claro, muy Está buen claro. comentario. Nomás para hacérselo así bien sencillito, imagínense que ustedes tienen mucha deuda, y luego te dicen, pues ¿sabes qué? Ya no vas a pagar 5% por tu deuda. Bueno, ya no vas a pagar 2% por tu deuda, o la deuda que tienes existente. Ahora vas a pagar 5. Pues a mí me pesa mucho si yo tengo mucha deuda y tal. Y luego que llega Alemania y pues sí, vamos a tener que subirlo porque esto nos está trayendo complicaciones de inflación a toda la Unión. Hay que subirlo, hay que subirlo. Pues sí, como tú no tienes tanta deuda, ¿verdad? Y ahí es donde se empieza a complicar un poco la situación de que puedan resolverlo de manera armónica, ¿sí? Porque obviamente pues es un proyecto en el cual trae de todos colores y sabores desde el punto de vista nación, como nación. Está claro. Sí, sí, estoy de acuerdo, así que bueno, va a afectar mucho, como ya has dicho, va a afectar mucho pues cuando lleguemos a la parte del empleo, los problemas de recesión, el hecho de que haya economías que vayan a pasar lo peor que otras. Al final no estamos hablando de Estados Unidos, que al final pues eso es un país, lógicamente. La Unión Europea es eso, es una institución formada por muchos países independientes y al final, bueno, pues no están en la misma situación económica y eso siempre ha generado problemas y está claro que los va a seguir generando. Así que, bueno, lo que hemos estado comentando un poquito del tema de inflación, de datos del PIB, que vamos a tener que estar pendientes. Por cierto, también de los informes de política monetaria, que tantas pistas nos dan sobre la evolución económica,
las medidas que se tiene pensado adoptar en un momento determinado. Luego tenemos ya, a ver, yo lo he separado un poco como primera mitad de año y segunda mitad de año. No significa que la situación vaya a ser radicalmente diferente, pero yo sí que creo que durante la primera mitad de año deberíamos hacer una valoración de los datos que se han publicado, de lo que ha pasado, de los resultados que han salido y luego automáticamente ya pasemos a ver esa segunda mitad de año, que si los datos siguen siendo malos, lógicamente pues tendremos que tratarlo un poco de la misma manera, pero si al final hay peligro de recesión o ya se ha entrado en recesión, pues tendremos que darle un poco otra forma porque ahí ya pues estaremos más pendientes de otro tipo de información. En principio lo que se ha comentado es que sí que se espera un poco, bueno, una cierta mejora. Que poco a poco, sobre todo yo creo que más que una cierta mejora, un poco pues que se vaya eliminando ya esa incertidumbre, porque ya vemos lo que espera, al final la inflación se ha seguido cayendo, ya se habrá estabilizado más, entonces ya veremos un poco cómo ha ido reaccionando pues datos de empleo, datos del PIB y en cierto modo ya le daremos un poquito más de margen. Estamos ahora, es que Estados Unidos prácticamente hace nada empezó a implementar toda esa política monetaria y ahora pues estamos esperando un poco los resultados de, vale, sí, han puesto esto, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces necesitamos valorar un poco los resultados que se vayan publicando en los próximos meses y ahí tenéis un pequeño listado, ¿vale? De los datos que realmente nos van a interesar y que más van a medir esa evolución de lo que va a estar ocurriendo. Pues ya sabéis, todo aquello que esté relacionado con el Producto Interior Bruto, con la política monetaria, porque al final la política monetaria es totalmente necesaria, ya que las economías lo que hacen en este caso es hablarnos de cómo ha ido evolucionando todo, de los planes que tienen. Claro, a lo mejor han salido unos datos de inflación o unos datos del PIB o unos datos de empleo y gracias a ese informe de política monetaria nos explican pues qué interpretación le dan ellos a esos datos, qué es lo que esperan, si van a tomar medidas en base a información nueva que se haya publicado. Entonces nos interesa mucho porque al final nos mantiene muy al día. Ya sabes, se publican 2 al mes, más o menos, entonces nos mantiene muy actualizados sobre cómo va evolucionando todo en base pues también, lógicamente, a los tipos de interés y a la inflación. Y, por supuesto, no nos tenemos que olvidar de los datos de empleo, porque en el caso de que haya riesgo de recesión, de que el PIB pueda bajar, uno de los primeros indicadores que se van a ver totalmente afectados van a ser esos datos de empleo también. Así que la posibilidad de que el empleo pueda caer, que los sueldos también puedan caer, es un tipo de información que nosotros también tenemos que seguir muy de cerca. Así que os aconsejo que tampoco os lo perdáis, ¿vale? No le perdáis detalle. Lo tenemos que ir actualizando, de todas maneras vamos a ir viendo información porque al final esto es ahora mismo, acabamos de empezar el año y es lo que esperamos, pero luego tenemos que ir actualizando con el paso de los meses lo que pueda ocurrir. Entonces, un poco como he dicho al principio del webinar, cuando empezamos, claro, yo creo que no está de más un poco ya en base a este análisis que hemos estado comentando, el contrastarlo con información, por ejemplo, de empresarios, como ya os he dicho en este caso, he traído unas opiniones de Bill Gates. Bueno, pues he visto que en su blog ha publicado pues una serie de pautas y datos a nivel económico para este 2023 y por eso también quería compartirlo con vosotros, un poco pues para poder complementar y ver más detalles también sobre este año que ya acaba de empezar. Entonces vais a ver que en realidad, a ver, no hay mucho nuevo tampoco que decir, pero coincide bastante con este tipo de conclusiones, lo cual también nos ayuda a afianzar toda la información que estamos dando. Futuro complicado a corto plazo es una de las cosas que he estado diciendo. Lógicamente es lo que hemos estado ya viendo. Como os he dicho, no significa que ya baja la inflación, nos tenemos que olvidar, ¿no? Van a seguir viendo problemas económicos también que vamos a tener que seguir. Pues, problemas, las consecuencias económicas de la pandemia que aparecen ahí, obvio, también es por el tema de China, pero también todo esto hace referencia, sabéis que la pandemia lo que trajo luego como consecuencia de la reapertura económica fueron los problemas en la inflación. Entonces, la inflación al final se deriva también de la pandemia. ¿Vale? Entonces, es algo que, bueno, pues como veis coincide la guerra con Ucrania, también la guerra de Ucrania es importante. Fijaros, hay algo que me ha llamado la atención. A ver, ojo, esto no significa que si se dice tenga que ser así sí o sí, pero bueno, un poco opiniones de Bill Gates ha dicho también que incluso se avecinan 5 años complicados. ¿Vale? Bueno, yo creo que como dato no es para que lo cojamos a pies juntillas o pensemos que va a ser así sí o sí,
pero creo que viene bien, bueno, pues por ver más opiniones de gente que se pueden cumplir o no, pero bueno, yo creo que al final cuanta más información tengamos y más actualizados estemos, mucho mejor. Fijaros, dice, a ver, lógicamente es algo que tengo que pensar. Datos son, bueno, es años complicados también para los empresarios. Hay muchos empresarios que, sobre todo, bueno, también pues empresas más pequeñas, han arrastrado muchas deudas a raíz de la pandemia. Entonces, pues tenemos que saber que a nivel empresarial también es algo que va a afectar. La guerra de Ucrania, que también depende un poco cómo vaya evolucionando, ciclo económico, ¿vale? Es decir, este tipo de información es un poco en lo que se basa Bill Gates para decir que por lo menos 5 años complicados a nivel económico vamos a tener. Yo soy más partidaria de momento, a ver, lógicamente no soy empresaria como tal, pero yo creo que va a ser clave que sigamos los próximos meses y este año a ver cómo va evolucionando. Y luego, bueno, he visto, esto era un poco lo que más compartía en base a lo que hemos estado viendo, y luego, pues, por aquellos que queráis ver un poquito más de información sobre lo que he estado comentando, pues he compartido también ahí algún dato. Temas de cambio climático también ha tratado, que ya sabéis que las economías no es algo que afecte directamente a muchos mercados, pero es algo que las economías también le han dado bastante importancia de cara a las futuras generaciones. Bueno, cada vez son más las regulaciones que se están estableciendo para eliminar emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, se había puesto un año, que es el 2050, que era pues, el momento en el que se quiere alcanzar ya esa solución definitiva. Y ahí sí que está bastante optimista. Hay muchas empresas que ya están desarrollando sistemas para poder hacer frente al cambio climático. Entonces, bueno, esa parte sí que lo he visto que la verdad es que era bastante optimista. Así que, bueno, en general un poco por si le queréis echar un vistazo, incluso queréis buscar en internet información que ha puesto en el blog, que está interesante. Es al final un enfoque un poco diferente por ver más a nivel empresarial lo que se piensa. A mí siempre me ha gustado mucho este enfoque porque, bueno, nosotros podemos hacer estudios, basarnos en los bancos centrales, basarnos un poco pues, en lo que se va comentando a nivel económico, los datos que se van publicando, pero una manera también muy buena de poder conocer la economía y de poder entender qué es lo que podría llegar a pasar en un futuro, sin duda es escuchando a los empresarios, grandes empresarios sobre todo, pues tienen información privilegiada sobre importaciones, sobre exportaciones, sobre ventas, a las que una persona normal al final no tendría acceso, entonces siempre está bien escuchar esa otra parte para ver un poquito pues, la evolución económica y las expectativas que se pueden tener de cara a los próximos meses. Así que era un poco con lo que quería terminar mi intervención para que también pues veáis otro enfoque, otro punto de vista, incluso pues aquellos que os haya interesado que busquéis a lo mejor información sobre este empresario y otros empresarios que también os puedan dar un poquito más de información y eso, pues otros puntos de vista a la situación que podamos tener en el 2023. Miren, aquí quiero añadir que yo en lo personal me alineo bastante con los comentarios que aquí vemos de esta gran figura tecnológica, Bill Gates, principalmente porque definitivamente la guerra en Ucrania es un proxy a las complicaciones que estamos viendo desde el punto de vista global, pero estamos en un periodo en el cual obviamente se ha emergido o ha emergido una nueva potencia en cierto punto, la cual no simple y sencillamente está buscando alinearse al orden mundial actual. China. Básicamente está tratando de, ahora sí que cuestionar o de ellos mismos, pues buscar imponer su propio rol en un yo creo que están cuestionando, por así decirlo, el orden mundial y por consiguiente todo esto muy probablemente durante los próximos años vamos a continuar viendo que va a haber complicaciones. Obviamente, pues en cierto periodo pues estuvo la cuestión de las tarifas y eso fue algo que afectó a todo el mundo y definitivamente tuvo impactos económicos. Obviamente luego la pandemia entró en otra cuestión, pero pareciera ser que posteriormente, una vez que se allane toda esta cuestión, ya sea de la inflación y todo el coronavirus, quedan los remanentes de que todavía hay una China y un Estados Unidos, los cuales no están remando para el mismo lado, ¿sí? Y esto, al final del día, lo que va a traer Eso es es. una fragmentación considerable en cuanto a cómo se van a estar desarrollando las dinámicas a nivel global, ¿vale? Esa es una de las cosas que definitivamente, pues, para los próximos años va a continuar trayendo
complicaciones. A corto plazo, pues obviamente sí, la inflación y cómo se van desarrollando estos conflictos un poco más pequeños del punto de que no pequeños por hacerlos menos, porque obviamente tienen grandes impactos, como lo llegamos a observar. Esto fue obviamente la reapertura pues trajo la inflación a cierto nivel eh, y el conflicto bélico en Ucrania pues lo llevó a otro nivel, ¿no? Y ahí pues, ¡fum!, se hizo todo un desmadre. Pero es muchísimo mayor la cuestión que se nos viene en el aspecto de, pues, obviamente, China no estando tratando de entrar en línea en lo que se ha establecido, porque cuando lo ves de manera, ahora sí que bastante honesta, pues, existe un orden mundial el cual se estableció posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el cual todas las instituciones que estableció Estados Unidos, al haber sido el, por así decirlo, el Occidente, pues, es el que mantiene el cómo se hacen las cosas, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Internacional Monetario, todos ellos son instituciones que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial y van bajo la tutela de un cierto, hasta cierto punto, obviamente, de lo que pues, se estableció con un orden mundial estructurado, por así decirlo, con una visión estadounidense, ¿sí? O de Occidente, vamos a ponerlo de esa manera. Y eso nada le conviene a China, ¿sí? Ellos quieren, esto no es lo que a mí me va a generar ser la primer potencia. Y esto, una vez más, pues trae bastantes retos, muchos retos bien interesantes para los años siguientes. Y otro que también no es uno a corto plazo, pero definitivamente tiene el potencial de cambiar radicalmente, es la cuestión climática. Si no se continúa haciendo una transición, si no se continúa buscando mejorar el cómo se hacen los procesos industriales y el cómo utilizamos los recursos que el mundo nos provee, tiene el potencial de radicalmente afectar a mucha gente a nivel global. Por consiguiente, pues son esos dos los cuales, por un lado, se está cuestionando el orden actual mundial y por el otro lado, pues el mundo tiene sus limitaciones y si no le hacemos caso a cómo se están desarrollando esas cuestiones, podemos, es un perro que no queremos buscarle mucho el asunto, ¿sí? Entonces, eso definitivamente años con muchos retos bien difíciles. Sí, estar muy pendiente, eso sí, como decimos siempre, además, que no hay nada mejor que tener información, estar actualizado y, bueno, pues saber conocer esos retos y las debilidades, porque como muy bien has dicho, el problema de China y Estados Unidos es un problema que llevamos arrastrando desde hace ya bastantes años, pero que no ha terminado, que además justo parece que el enfrentamiento directo había frenado un poquito porque al final, bueno, pues con el tema de la pandemia era como yo creo que un poco de alto al fuego, como quien dice, en buenos términos, lógicamente, y en cuanto pase todo esto está claro que ese enfrentamiento directo va a volver, así que habrá que estar atentos. Sí. No sé si hay ahí preguntas de la audiencia. ¿Tenemos tiempo para atender eso o ya nos retiramos, mis estimados? Como deseen. Aquí hay una pregunta, bueno, no, más que preguntas, hay saludos de la audiencia. Han estado muy pendientes Luis Cepeda, escribe desde Chile, Alejandro Ramos, desde Perú, alguien que tiene un nick llamado Economía desde México. Y por aquí Luis Cepeda da su punto de vista, dice China es una caldera a punto de reventar interna y externamente. Y de paso saluda a Sí. Daniel Castro. Bueno, pues saludos a todos que se tomaron el tiempo de estar con nosotros. Miriam, un placer haber estado contigo una vez más al micrófono y al equipo de Rankia. Pues muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a todos vosotros y también a la audiencia, por supuesto, por haber estado ahí escuchando y que al final nuestro objetivo era que quedaran las cosas muy claras, así que si lo hemos conseguido, yo me doy más que por satisfecha y contenta y nada, pues ahora cuestión de, ya sabéis, actualizarse y estar pendiente de todo lo que pueda seguir ocurriendo. Sí, la audiencia estuvo muy pendiente y hubo muy buena participación. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos. Y bueno, ahí nada más rápidamente teniendo el comentario de Luis. Ah, sí, Sí, Luis. definitivamente es algo que complica bastante el tomar acción de manera adecuada con lo que China está haciendo, porque si no es muy transparente el cómo fluye la información, pues, ya está hecho una dictadura y eso pues obviamente complica bastante el cómo lidiar con la información que sale de ahí, por consiguiente. Dictadura en el aspecto que pues obviamente sí en teoría tienen un cierto gobierno al cual pues le da la posibilidad de elección a la gente, pero Xi Jinping ya ha tomado un control total
del Partido Comunista de China. Entonces, eso al final, en lo personal, no soy muy fan de dictadores. Entonces, va a ser difícil lidiar con todo lo que salga de China. En sí, la perspectiva que ustedes tienen para este año, sí, hablamos de las tasas de interés, hablamos de muchos datos, pero personalmente, ¿qué perspectiva tienen ustedes? ¿Pesimistas o a la espera de cómo se Yo va creo, comportando todo? Andrés le quiso poner sabor, ¿verdad? A ver, ya hablaron mucho, realmente, ¿qué es lo que esperan? En lo personal, yo creo que va a ser un año en el cual, bueno, vamos a estar un poquito a la espera en la primera parte a ver cómo más o menos se van moldeando un poco las cuestiones inflacionarias. Sin embargo, yo creo que no son unas las cuales van a ceder de manera tan fácil como lo está esperando de momento el mercado, y por consiguiente esto eventualmente va a tener complicaciones, que se tengan que mantener las tasas de interés, lo cual va a complicar un modelo de económico altamente dependiente del costo del dinero y afectar a los activos de riesgo. En pocas palabras, una pausa en la toma de riesgo, muy probablemente, con el alto potencial de que van a verse afectados una vez más los activos de riesgo. Y en este potencial también, pues obviamente no descartaría que el dólar estadounidense pudiera haber otro impulso en el cual se le apoye. Previamente, obviamente, su primera parte fue, su catalizador fue el que era uno de los cuales lideraba con el frente de tornar su política monetaria más restrictiva. Ahora yo creo que esta siguiente parte, obviamente ahorita estaba perdiendo valor, o no valor, sino momentum o apoyo, porque pues está desacelerando la economía norteamericana, pero una vez que empiece a verse otra vez más las complicaciones económicas a nivel global, puede volver la cuestión o puede entrar la cuestión de refugio seguro, de activo de protección y apoyar al dólar. Por ponerlo bien sencillito. Así es como yo lo veo. No sé, Miriam, obviamente cada uno tiene sus perspectivas diferentes. Sí, no, a ver, yo estoy de acuerdo un poco por lo que hemos estado diciendo. Los datos últimamente han sido muy buenos, yo creo que no hay que comerse. Los datos en realidad no esperamos que sea todo de color de rosa para el 2023. Creo que llega un momento en el que ahora mismo lo que tenemos que ser es más bien precavidos, esperar a los resultados. Esa primera mitad de año, por lo menos, pues sí que vigilar todo bien y estar un poco a la expectativa con esa incertidumbre. Y ya tendremos tiempo de ser pesimistas u optimistas cuando ya se vaya consolidando toda la información y sepamos lo que tenemos que esperar, porque es que al final la política monetaria que ha establecido Estados Unidos es relativamente reciente y es que apenas están esperando a ver qué reacciones son las que va a estar provocando. Entonces yo creo que es muy pronto para precipitarnos y es bueno que seamos muy precavidos, que estemos muy atentos a los datos que se vayan publicando y como digo, pues ya tendremos tiempo más adelante para ser optimistas o pesimistas dentro de unos meses cuando ya veamos la reacción y los resultados que se vayan publicando. Bueno, muchísimas gracias Miriam y Quasar por la presentación. Muchas gracias, Andrés. Que pases una Gracias a excelente tarde. vosotros. Igualmente a la audiencia. Un abrazo. Perfecto, un abrazo. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Un Muchísimas abrazo gracias para todos y muchísimas gracias por estar aquí. muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego.